Dios les bendiga, sean todos bienvenidos una vez más a una nueva reflexión. Y hoy quiero hablarles acerca de la ira venidera o del día de la ira del Señor. Cuando la Biblia nos habla del día de la ira del Señor, nos está hablando de un tiempo que vendrá, dice la palabra, un tiempo en que Dios terminará con la maldad en este mundo, un día en el cual Dios hará justicia, dice que Él volverá a juzgar a los vivos y a los muertos. Y en aquel día Dios se encargará de hacer justicia en esta tierra. Pero quiero leerles, para comenzar entonces, un pasaje del profeta Joel, allí en el libro del profeta Joel, capítulo 2, versículos 31 y 32, nos dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y terrible, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los que el Señor llame. Es interesante ver cómo el profeta Joel nos comienza hablando de una gran señal que acontecerá justo antes que comience, dice, el día del Señor grande y terrible. Dice que esa gran señal será una señal ciertamente inconfundible. Dice que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que ese día venga. Pero también hay una buena noticia en este pasaje. Dice: y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Luego podemos también leer el pasaje de donde Jesús habla allí también de la misma señal que acontecerá antes del comienzo de este gran día. Allí en Mateo capítulo 24, versículo 29 en adelante, podemos leer al Señor Jesús enseñando, y él decía: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Acá podemos ver que Jesús está enseñando varias cosas. Primero, Él nos dice que esa gran señal acontecerá inmediatamente después de una tribulación. Jesús está hablando aquí de la gran tribulación que acontecerá en los últimos días, una gran tribulación en la cual muchos padecerán, muchos sufrirán persecución, muchos cristianos dice que padecerán, muchos creyentes padecerán una tribulación la cual nunca antes se ha experimentado en el mundo. Pero inmediatamente después de eso, dice que el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, dando paso entonces también a la otra gran señal que dice que aparecerá en el cielo el Hijo del Hombre, viniendo en las nubes, y dice que entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, todas las naciones ciertamente se lamentarán en ese día, todos aquellos que pensaban que Jesús era tan solo un hombre, o que quizá él tan solo era un profeta más, todos aquellos que pensaban que Jesús era tan solamente una idea o un invento de la religión. Dice que en ese día lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y luego Jesús también nos enseña allí en el versículo 31 que acontecerá un evento muy notorio también. Dice que Él enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Aquí el Señor, para muchos de los creyentes, nosotros creemos que Él está hablando del día del arrebatamiento de la iglesia. Muchos cristianos están de acuerdo con esto, aquellos que creemos que el arrebatamiento acontecerá justo antes del comienzo del día de la ira del Señor. Luego tenemos
otros pasajes también que coinciden con estos pasajes que hemos leído, por ejemplo, allí en el libro de los Hechos. Allí el apóstol Pedro también, predicando en el libro de los Hechos capítulo 2, versículo 20 y 21, él declara: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Acá Pedro también está confirmando la profecía de Joel. Luego podemos leer también un pasaje similar en Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 al 17, y allí el autor del libro del Apocalipsis nos dice: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Acá el autor del libro del Apocalipsis, el apóstol Juan, el discípulo Juan, nos dice también que la misma señal acontece, tal cual leímos en el profeta Joel, en el libro de los Hechos, y la enseñanza de Jesús en Mateo 24. Dice que el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, y dice también que las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, al igual como lo dijo Jesús en Mateo 24. Y es interesante que dicen también que hay un lamento de todos los grandes, ricos, capitanes, poderosos, todo siervo, todo libre. Dice que se escondieron y también tenían un lamento. Le decían a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Dice: porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Acá podemos ver cómo coincide este pasaje con la enseñanza de Jesús en Mateo 24, y también coincide con la profecía de Joel, y ciertamente coincide con la predicación de Pedro allí en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 20. Y luego en Apocalipsis, si seguimos leyendo más adelante, podemos ver que después que se desata este sexto sello, y hay una declaración allí que comienza el día de la ira del Señor, en el versículo 17 dice: el gran día de su ira ha llegado. Podemos ver que luego de esto, en los siguientes capítulos, vemos una multitud alabando a Dios en el cielo, que nosotros creemos que es la iglesia que ha sido arrebatada. Y luego de esto podemos también ver que acontecen inmediatamente después los toques de las 7 trompetas y el derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios, que representan ese día de la ira del Señor, en el cual Dios juzgará toda la maldad de este mundo. Dios juzgará ciertamente los pecados del mundo, pero también la palabra de Dios nos enseña que hay esperanza para aquellos que depositan su confianza en el Señor Jesucristo como Salvador, como único y suficiente Salvador. Allí en el libro de Primera de Tesalonicenses podemos leer cómo el apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses en el capítulo 1, versos 9 y 10, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y aquí, amigo, amiga, está la buena noticia. El Señor Jesús es aquel que nos libra de la ira venidera. ¿Y cómo podemos hacer nosotros para ser libres de esa ira venidera? ¿Qué tenemos que hacer
para poder ser libres de ese juicio que ciertamente acontecerá, que ciertamente vendrá sobre esta tierra. La palabra de Dios nos enseña que Jesús es el Salvador del mundo. Él vino a morir, Él vino a dar su vida por nosotros allí en la cruz del Calvario. Él vino a pagar la deuda que teníamos con Dios por causa del pecado. Él vino allí a morir en nuestro lugar. Dice que el Señor sufrió allí en la cruz, en su cuerpo de carne y hueso. Él sufrió la carga de nuestros pecados. Él sufrió el castigo que era para nosotros. La Biblia dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y es interesante también leer un versículo, un pasaje que se encuentra allí en Marcos, capítulo 15, verso 34, para poder entender esto. Dice que Jesús, estando allí en la cruz, dice, a la hora novena, Jesús exclamó con fuerte voz, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Y por qué Jesús declaró estas palabras, estando allí en la cruz, a punto de entregar su espíritu, habiendo sufrido todo ese calvario, toda esa tortura allí en la cruz? Él sufre también la carga de todos nuestros pecados. ¿Pero para qué? ¿Por qué Dios derramó su ira sobre él en ese momento en la cruz, cuando él sintió que la presencia del Padre se apartó de él por causa de estar cargando todos nuestros pecados sobre sí mismo? ¿Por qué el Señor tuvo que pasar esto? Bueno, Él lo tuvo que pasar para que tú y yo no tengamos que experimentar la ira de Dios. Jesús experimentó allí el castigo en la cruz para que tú y yo no tengamos que pasarlo, para que tú y yo no estemos una eternidad apartados de Dios. Solamente tienes que tomar la decisión en este día de decirle a Jesús, sí Señor, yo te acepto, yo te quiero como mi único y suficiente Salvador. Yo quiero que a partir de hoy tú comiences a gobernar mi vida. Ya no quiero ser yo el que gobierna mi vida, mi existencia, sino que quiero que tú me empieces a dirigir a partir de hoy. Esto es una decisión voluntaria que tenemos que tomar si es que queremos aceptar este regalo que Dios nos hizo allí en la cruz del Calvario, entregando a su Hijo unigénito para que tú y yo podamos tener vida eterna. Como declara allí Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso yo te animo en este día a que hables con el Señor y que le pidas a Jesús que Él sea el Señor de tu vida a partir de este momento, que Él perdone todos tus pecados y que te ayude a poder seguirle, a poder andar en sus caminos. Yo te animo entonces a que aceptes a Jesús como único y suficiente Salvador, porque Él es aquel, el único, que nos puede librar de la ira venidera. Dios les bendiga en gran manera y muchas gracias por escuchar